Una vez más nos encontramos y a través de este medio, a través de las redes sociales y presencialmente, otra vez, digo, los días se repiten, ¿no? Y cada expresión que tenemos en este mundo es una señal. Venimos insistiendo en que necesitamos crecer en el entendimiento de que todo lo que está en el ámbito natural es sombra, es tipo, es figura de lo eterno. Yo digo, aunque insistimos en esto, hay realidades que se tallaron dentro nuestro y dentro de nuestra mente natural, la que está en el primer nacimiento, que son tan fuertes que pareciera que por más que insistamos, siguen en nosotros jugando un papel predominante. Pero el misterio eterno de Cristo en nosotros, que es nuestra habitación eterna, ¿no? Tiene un poder en nosotros que nos permite reconocer a Cristo en todas las cosas y vincularnos a una realidad la cual Dios llama la vida real. En esto tenemos que insistir porque no es otra cosa la que Jesús haya hablado y porque no hay otra cosa de lo que los apóstoles hayan hablado. Todo lo que Dios hace, lo hace en la nueva creación, lo hace en su propio Hijo. Y es nuestra habitación, es todo lo que somos. Y es donde nos movemos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Ahora, para poder ser partícipe real de esta realidad, la vida real de Dios puede ser expresada en el mundo natural, pero no está en Él. La gente llama real a todo aquello que puede tocar, gustar, ver con sus propios ojos naturales. Pero la vida real no está en este mundo. No puede ser encontrada en Él. Está en Cristo. Esa es nuestra realidad. Lo que podemos ver en este mundo son señales, son testimonios de Él. Pero ¿cómo nos vinculamos a esos testimonios para poder identificar la vida real? Eso es clave, porque ya no pertenecemos a este mundo. El Señor dijo, yo no soy de este mundo, ustedes tampoco son de este mundo. Así que, por favor, no actúen en este mundo como si se estuvieran vinculando con la vida real. Ahora, miren, nosotros ahora estamos en el Hijo y el Padre nos hizo uno con Él. Y dijo, lo que Dios unió, no lo puede separar el hombre. No hay algo que uno pueda participar y pueda modificar esa realidad eterna. Esa realidad eterna es lo que somos. Es nuestra vida. Claro, esa vida solo puede ser vista por los ojos espirituales. Puede ser vista en el espíritu. Pero todo lo que nos vinculamos en el ámbito natural son señales, pero están vacíos de la vida. Están vacíos de la sustancia. Es lo que venimos diciendo acerca de las señales, ¿no? Una señal puede decir el nombre de una ciudad, pero no es la ciudad. No está expresando la sustancia, solo la señala. Pero hay señales, hay figuras en este mundo que han sido tan reales en nuestra vida a lo largo de todo nuestro transitar en este mundo que no podemos incorporarla a la realidad divina. Nos cuesta un montón. Díganme la realidad, ¿cuántos de ustedes le han dicho alguna vez al domingo el día del Señor? La verdad. ¿O no? ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Qué es el día del Señor en la mente de Dios? Esto es algo que no va a ser bien poder identificarlo.
qué tipo de día es y cómo ese día nos acontece. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de esta verdad eterna? ¿Y qué dice tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Porque todas las Escrituras dan testimonio acerca de ese día y uno encuentra repetidas veces y permanentemente las Escrituras está diciendo en ese día y en aquel día, y se van repitiendo y se van repitiendo figuras que señalaban una realidad, pero un día, ese día, se dio a conocer. Ese día vino a nosotros. Nuestra mente lo vincula a hechos naturales. Cuando hablamos de día, nosotros estamos hablando de un calendario gregoriano, ¿no? Generalmente. Y uno dice, bueno, hay días y noches y van pasando, ¿no? Y vincula el día al tiempo. Fíjense en lo que dice Hechos capítulo 17, verso 31. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre. A mí siempre me llama la atención las traducciones, ¿no? Porque todas las traducciones tienen interpretación, inevitablemente, ¿no? De acuerdo a la inclinación teológica del traductor o del grupo de traductores, hay una expresión. Por eso es tan importante saber qué dice el original, porque el original está diciendo en el cual juzgará al mundo en un hombre. El juicio ocurrió en Cristo, a quien el Padre ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres cuando Él resucitó de entre los muertos. Lo que está diciendo de el día del cual Pablo está hablando no es un tiempo en el futuro en el que Dios va a hacer algo. Eso no está hablando. Él está diciendo, Dios ha establecido un día en el cual el mundo va a ser juzgado en un hombre. El juicio sobre el pecado, sobre la noche, sobre la oscuridad ocurrió en Cristo. Y cuando eso ocurrió, nosotros estábamos en Él. Fíjese lo que dice 1 Tesalonicenses 5:5. Dice, todos ustedes, que dicen, son hijos de la luz. ¿Ustedes pueden creer que nosotros somos hijos de un día calendario? Fíjense lo que dice. Todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. ¿De qué día está hablando? 1 Tesalonicenses 5:8. Pero puesto que nosotros somos del día, ¿qué más dice? Seamos. ¿Qué significa ser sobrios? No pierdan el punto. Sean claros en su mente. En base a esta realidad, estén atentos. No se distraigan. Sean prolijos en esto. 2 Pedro 1:19 dice, así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana, ¿quién es el lucero de la mañana?, aparezca en sus corazones. Mira cuando él está hablando de la palabra profética más segura, uno recuerda al ángel, ¿verdad? En Apocalipsis diciendo, adora a Dios, Juan. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es la profecía
Cristo es la profecía. Él es la palabra. Él es la profecía. Es la palabra profética, la única del cual se desprenden todas las profecías de Dios. Todo lo que Él es eternamente, todo lo que Él produce, hace y expresa eternamente es Cristo. Todo lo que Dios es, todo su obrar, toda la realidad, la perspectiva eterna de Dios en todas las cosas, está en su Hijo. Por eso el ángel le dice, Juan, adora. La expresión del Hijo es para lo que fuimos creados. Jesús dijo, toda la Escritura da testimonio de mí. Amén. Necesitamos entendimiento acerca de este día, porque no tiene sentido que nosotros seamos hijos de un día calendario, ¿verdad? Que seamos hijos de la luz del sol. Es evidente que eso fue hecho de lo que no se veía, para traer un recordatorio permanente de la realidad eterna, de quiénes somos en Él. Las Escrituras dicen, somos hijos del día, caminamos en el día. Caminamos en la luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién dijo yo soy la luz? Amén. ¿Y quién dijo yo soy el camino? Y entonces, ¿no caminamos en la luz? ¿No somos hijos del día? ¿No caminamos en el día? A veces uno tiene expresiones con los hermanos diciendo, tengo una alegría, disfrutamos caminar juntos. Pero no es que estamos caminando juntos con algún hermano y con otros no. El camino es Cristo. Todo lo que está en Cristo se está expresando en ese camino. Todos somos conducidos por el mismo Espíritu a una misma realidad. ¿Y qué dijo el Señor de ese día? El Señor nos llevó el entendimiento antes de ascender. Él habló con los apóstoles para poder reconocerlo en todas las Escrituras. Él les habló del reino de Dios y le dijo, miren, yo soy el reino de Dios. Yo soy ese día en el que ustedes van a andar. Yo soy el día en el que Dios habita. Y cuando ustedes estén en mí, ustedes van a ser los hijos de ese día. Cuando uno ve en las Escrituras de que los apóstoles hablan de una ciudad, ¿a qué ciudad se está refiriendo? A una ciudad celestial, ¿verdad? No está hablando de una ciudad geográfica en alguna parte del mundo, porque nosotros no habitamos en cualquier ciudad natural de cualquier parte del mundo. Habitamos diferentes geografías, pero ¿por qué todo lo que está en Cristo habita en una ciudad? ¿De qué está hablando? Si no habla de nuestra habitación celestial, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Cuando habla de un reino, ¿de qué está hablando? De Cristo. Cuando habla de un día, ¿de quién está hablando? Si no habla de Cristo. Ahora sabemos que no hay nada en la materia que pueda expresar el cumplimiento de las realidades de Dios, sino todo lo que está en la materia apunta, señala, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo me acuerdo el trabajo en mi propia mente la primera vez teniendo 19 años leyendo sobre la biografía de Francisco de Asís. Él decía, toda la creación tiene las huellas digitales de Dios, da testimonio de Cristo. Yo decía, ¿a qué se refiere? Era evidente que él había descubierto este misterio en las Escrituras y por el Espíritu a muy temprana edad. Cuando hablamos de reinos y vemos a David y Salomón, allí había un reino natural en la tierra, pero en ningún momento podríamos decir que eso es lo que Dios llamaba el reino de Dios. Claro, el reino de David y Salomón estaban en la mente de Dios, pero como figura, como sombra del reino que
iba a venir. ¿Sí lo ven? Siempre han sido el gobierno de su Hijo sobre las almas que están en Él, aquello que Dios estaba anunciando mediante los profetas. Nunca el sacerdocio arónico fue lo que satisfacía a Dios. Tuvo que venir según el orden de Melquisedec, un cordero. Pero no un animal. El animal hablaba de un verdadero cordero que iba a venir. Y ese cordero vino. Pero ese cordero era la sustancia de aquellos animalitos que señalaban, que testificaban acerca de él. Y vino. Y ya no había que ofrecer sacrificios todos los días, porque ahora iba a haber un cordero que iba a morir una vez y para siempre. Para siempre. El pan nunca fue presentado como un verdadero alimento. Jesús dijo, yo soy el verdadero pan de vida. Y no dijo, yo voy a hablarles del pan. ¿Saben qué dijo? Coman de mí. ¿De verdad? Pero estando Jesús en carne y hueso, no era el pan de vida. ¿Dónde estaba el pan de vida? Dentro de él. Porque no podíamos comer su cuerpo de carne y hueso. Teníamos que comer, ¿qué? Su sustancia. Pero él completó la obra, venció la muerte, llevó cautiva la cautividad, se revistió de oscuridad, de pecado, para vencerlo eternamente, y se impartió revestido de vida. Y hoy esa vida es la nueva creación. Somos todos los que estamos en el Hijo, su iglesia. Todas esas palabras que Dios fue expresando a través de los profetas y que quedaron registrados en las Escrituras, antes de que fueran palabras, eran aspectos, perspectivas, sustancia de Dios. Ya existían. O sea, cuando Dios hablaba, estaba trayendo en idioma humano una realidad eterna. Y la estaba trayendo a un hombre que no podía ver las cosas del Espíritu, no podía ver las cosas eternas. Las traía en forma de idioma humano a través de los profetas, de los ungidos, para que hombres sin la posibilidad de ver lo eterno pudieran ver una figura que los trasladaba, que les permitía caminar como mirando al invisible. Pero un día vino Cristo y Él dijo, yo soy. ¿Qué soy? Todo lo que hablaron los profetas. Todo lo que el Padre habló, yo soy esa palabra. Soy el camino, la verdad y la vida, la resurrección. Yo soy la puerta, yo soy el agua de vida, yo soy el pan de vida. Todo lo que Dios es, todo lo que Dios expresó de sí mismo, yo soy. Todo lo que a lo que ustedes se vincularon como una realidad temporal, yo soy la sustancia eterna de esas realidades. Todavía hay un pueblo que está esperando que construyan el tercer templo de Salomón. Y él dijo, destruyan el templo, porque yo lo voy a reconstruir en 3 días. Ese templo soy yo. Ustedes van a habitar en mí. Ya no va a haber un templo hecho de ladrillos, ni de paredes, ni de techos. Ya no va a ser una cueva en una montaña. Ya no va a ser una ciudad. Ahora yo soy ese templo. Todo me señalaba a mí. Acá estoy, yo soy. Ni Jesús, ni los escribas y fariseos, ni ningún entendido en las Escrituras en ese tiempo no podía ignorar la expresión de Jesús diciendo yo soy. Cuando Él decía yo soy, estaba diciendo el nombre de Dios.
Eso era una bomba atómica en el corazón y en la mente de todos los israelitas. Esta es la clave del entendimiento de las cosas eternas, ¿no? Lo único que Dios llama evangelio. Créanme, no es complicado, no es rebuscado, es el fundamento del evangelio. Hemos heredado de la religión una caricatura del evangelio, y mientras nosotros llegamos creyendo de que, bueno, Dios me ayuda para ser bueno, si soy bueno voy al cielo y si no soy muy bueno voy al infierno. Esa caricatura traída por la religión es exactamente esa red en la que quedan atrapados por la ignorancia y por la falta de conocimiento todos aquellos que son guiados por ciegos, guiando a ciegos. No, créanme, el evangelio es mucho más glorioso y simple de lo que cualquier ser humano pueda imaginarse, solo que está en un ámbito eterno. El hombre natural no lo puede ver. No es complicado, solo hay que verlo. Pero tenemos que saber de qué manera son abiertos nuestros ojos espirituales para verlo. Es una obra que ya Cristo consumó en la cruz. No es algo que podamos hacer nosotros, es algo que ya Cristo hizo. Dios nunca habla esencialmente de nuestro mundo natural. Él utiliza el mundo natural para darnos a conocer las realidades eternas. Cuando dijo, destruyan el templo y en 3 días lo voy a reconstruir, yo digo, Jesús no estaba distraído, no había perdido el punto. No es que le estaban hablando de una cosa, él salió con otra. Jesús no estaba siendo rebuscado. Estaba hablando de la única realidad en la cual él vivía. Él estaba trayendo el cielo a la tierra. En otra oportunidad le dijeron, maestro, ¿por qué no comes un poco? Y él le dice, yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Para Jesús, te pusiste místico. Él dice, mi único alimento es hacer la voluntad de mi Padre, pero bajá. O sea, acá tenemos gente, queremos comer, estamos hablando de comida. O sea, vos me estás hablando que tenés un alimento que nosotros no conocemos. Decime vos, bajámelo a tierra. ¿Cómo le comunico esto a la gente? ¿Alguna vez escucharon decir eso? La gente necesita soluciones prácticas. Vos decinos cómo tenés que hacer. ¿Cómo tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo avanzamos? ¿No? Ahora, díganme ustedes, yo les hago una pregunta. Imagínense esto. Imagínense que una planta les puede hablar. Tienen que usar la imaginación. Y esa planta te dice a vos, por favor, decime de manera práctica, concreta, sencilla, ¿cómo tengo que hacer la fotosíntesis? Ahora le hago esta pregunta. ¿Cómo le explico a la planta que eso ya está en ella? Que eso está en su propia naturaleza. Y que el conocimiento de esa vida, que es la vida de la planta, está en la misma naturaleza de la planta. No, te pusiste místico. ¿Cómo te lo explico? A menos que me sea notificada esa realidad, yo voy a estar tratando de hacer algo que ya me fue concedido en la naturaleza. Jesús estaba trayendo esa realidad a nuestras vidas, pero todavía el hombre estaba operando en su primer nacimiento, en su mente natural, que no puede ver las cosas del Espíritu. Entonces todos decían, ¿qué le pasa a Jesús? No entendemos nada de lo que está hablando. Actuamos conforme a la naturaleza que nos gobierna. Eso es clave. Miren lo que dice 2 Timoteo, capítulo 4, verso 3. Pablo le dice a Timoteo,
Esto te va a pasar. Como pasa hoy en nuestros días. Se van a amontonar maestros que van a tratar de decirle a la gente que el reino de Dios está en las cosas naturales. Se van a amontonar maestros, verso 3, conforme a sus propios deseos carnales, a sus propias concupiscencias. O sea, van a decir, no que Jesús es el pan de vida, de que come no vuelve a tener hambre, sino que va a ser el Dios que te va a proveer comida del supermercado Coto todos los días. ¿Y saben qué va a pasar? Esos apartarán su oído y se volverán a las fábulas. Escuchan, porque los apóstoles están diciendo que creer que el reino de Dios es lo que nos pasa en el ámbito natural es una... Pero el hombre natural cree que las cosas reales son las cosas que uno puede tocar, gustar, percibir con los 5 sentidos naturales. Quiere traer a Dios a esto que Dios llama sombra. Y dice, bueno, la realidad es esta, lo que puedo tocar. Y los apóstoles dicen, eso es una fábula. Verso 5, pero tú sé otra vez, sobrio en todo. O sea, estás viviendo una realidad que no puede ser contaminada. No te distraigas, no te desvíes. Soporta las aflicciones. Haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora, fíjense esto. Para Pablo, ser sobrio es no poner la mira en las cosas de este mundo, en las que se ven, sino poner la mira en las cosas de arriba, que no se ven. Para los apóstoles, eso era ser sobrio. Eso era estar vinculado a nuestra realidad. No estar perdido creyendo de que si estoy pasando por una tribulación en este mundo, Dios se olvidó de mí, porque yo estoy vinculado a una realidad que no conecta con lo eterno, que no conecta con lo que único que Dios llama realidad. Entonces alguien viene y te dice, bueno, yo entiendo todo, pero a fin de mes hay que pagar el gas, hay que pagar la luz, tengo que afrontar esta enfermedad, este dolor, esta pérdida, ¿no? Ahora fíjense, Pablo habla de todo eso. Y él dice, yo he recibido 5 veces 39 azotes, 40 azotes menos 1, 3 veces fui azotado con vara. Yo fui apedreado casi hasta la muerte. Yo vivo por predicar el evangelio, por comunicar las realidades eternas. Perseguido, en peligros de mares, de naufragios, de caminos, de ladrones, de falsos hermanos. Yo vivo todo eso, pero ¿saben qué me mantiene sobrio? ¿Y qué hace y qué logra que yo me goce en medio de las tribulaciones? Que mi realidad es Cristo. La roca en donde está edificada la casa es la roca eterna. La casa no se cae por más que me pase todas las tribulaciones que existan en este mundo. Pablo dice, me gozo porque no olvidé quién soy en Cristo. Estoy vinculado a la realidad correcta. No olvidé quién es Cristo en mí. Y él dice algo a los hermanos de Filipo, en Filipenses 2:17. Pablo describe la posibilidad de su propia muerte. ¿Saben cómo la describe? Como la libación sobre el sacrificio de la fe de ellos. Escuchen, porque Pablo, después de su propia muerte, él fue decapitado. O sea que no pudo escribir, no pudo seguir escribiendo después de su muerte. No lo pudo incluir en la lista de sus tribulaciones. Pero él dice,
Yo estoy a un punto, a un metro de que esto me acontezca y yo quiero, hermanos, que vengan conmigo, que celebremos esta realidad. Gócense conmigo porque irme es muchísimo mejor. Verso 18 dice, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Escúchenme, su muerte estaba diciendo, esto va a animar a los hermanos para que comprendan que nuestra realidad eterna no es lo que pasa en este mundo, sino cómo traemos la realidad del cielo a este mundo. Y yo quiero compartir mi gozo con ustedes. Él solo se regocija ante la perspectiva de su propia muerte. Y no solo eso, sino que le dice a los hermanos que se regocijen con él. Era en el capítulo 1, verso 23 de Filipenses, dice, deseo partir y estar con Cristo, pues esto es muchísimo mejor. Claro, estaba viendo otra realidad, ¿o no? Y el mismo Jesús, en el capítulo 14 de Juan, en el verso 28, dice, si ustedes me amaran, si realmente me amaran, se regocijarían de que yo voy al Padre. Ustedes entenderían la realidad eterna. ¿Qué explica esto? Que el Evangelio no restaura el ámbito natural. Claro. Hay quienes dicen, ¿cierto?, que nos ponemos de acuerdo con la voluntad de Dios. No, 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 no. El hombre natural es oscuridad. O sea, la luz no se pone de acuerdo con la oscuridad. La vida no se pone de acuerdo con la muerte. No hay tal cosa como una restauración en Cristo. O sea, si suponete que vos vas, se te rompe una rueda, vos vas a un taller, te cambian la rueda, te ponen una nueva y vos vas y le decís, qué bueno, me arreglaste la rueda. No, no te la arreglé. Te puse una nueva. No hay una restauración. Fuimos hechos nuevos, una nueva creación. Y todo lo que está en Cristo es nuevo. No hay tinieblas en la luz. En Él no hay tinieblas. Todas las cosas son hechas nuevas. Y esa nueva creación, ¿en qué anda? En las obras que Dios preparó de antemano. O sea, en la eternidad de Dios, en el diseño eterno de Dios, es la expresión en la que nosotros nos movemos, vivimos y somos cada segundo de nuestra existencia en este mundo. Y entonces, ¿por qué Jesús hacía milagros? Porque cada milagro estaba señalando a la realidad eterna. Yo puedo darle de comer y puedo sanarlo, pero se van a volver a morir. O sea, no salen de su realidad. Están en oscuridad, viven en oscuridad y van a morir en oscuridad, a menos que ese milagro te haga entender que es una señal que apunta a lo eterno. Si sos trasladado al reino de su luz admirable, vas a vivir en el día del Señor eternamente. Amén, ¿se entiende? Entonces, ¿qué es el día del Señor? No es un día natural. No es un periodo de tiempo. Es la sustancia de la cual los días dan testimonio. Ahora fíjense, porque esto es bien interesante. En la historia de la creación, dice, fue la tarde y fue la mañana un día. Si ustedes ven cómo comprenden el calendario los judíos, ¿no? Ellos, el día comienza en la puesta del sol y termina en la puesta del sol. Ellos no están vinculados al calendario gregoriano, no empieza a las 12 de la noche. La noche no empieza a las 12 de la noche. Por eso, en realidad, no hay una hora fija en la que empieza el día para los judíos, porque depende de la estación en la
en la que estén, la geografía en la que se encuentran, pero un día comienza en la puesta del sol y termina en la puesta del sol. O sea que la oscuridad es primero. Amén. Es lo que enseñan todos los apóstoles. ¿Qué es lo primero? Adán, la carne, la oscuridad, la muerte. Es lo primero. ¿Y qué es lo segundo? Cristo, la vida, el día, la luz. Desde la creación, Dios estaba trayendo la figura de la sustancia que iba a ser revelada en el Hijo. Ahora, cuando hablamos del día del Señor, Dios estaba hablando de esa luz que iba a venir, pero que iba a ser eterna, permanente. Y todo lo que habitara en él iban a ser los hijos del día, los hijos de la luz. O sea que la sustancia del día es la luz. Es lo que hace que sea el día. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Si ustedes ven en Israel, como decíamos hoy, los sacrificios se repetían una y otra vez, pero vino alguien que estableció ese día en la eternidad, que trajo la sustancia de eso y hizo un sacrificio que fue una vez y para siempre. Al igual que la semilla, o todos los ejemplos que Jesús daba. O sea, una semilla tiene un patrón, cae en tierra, muere, produce la vida, crece, madura y da fruto. Cae ese fruto, sale la semilla y repite sistemáticamente un patrón de multiplicación para el incremento de esa semilla. ¿No? Pero un día vino una semilla que murió una vez y para siempre. Ya el incremento está en esa semilla. Cristo es la semilla que murió para el incremento de la vida. O sea, ya no somos un montón de personas muriendo como semillas individuales. Cuando Cristo murió, nosotros estábamos en Él. Cuando esa semilla cayó en tierra, nosotros estábamos en Él. Cuando Él resucitó, estábamos en Él. Y en la multiplicación, en el incremento, nosotros estamos en Él. Siempre que Cristo se ha visto y manifestado en nuestra vida, lo cual los apóstoles llaman evangelización, está el incremento de esa vida. Pero ya no hay semillas que caen y mueren. Él es la semilla que cayó y murió para vida y para multiplicación. Una sola. Y para siempre. Fíjense. Hablamos de un día que no tiene fin. Apocalipsis 22:5 dice, y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de la luz de la lámpara, ni de la luz del sol, que son naturales. ¿Por qué? Porque el Señor nos iluminará. Él es la luz. Y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora, fíjense esto. Vamos a Génesis 1:1. Fíjense esto, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué pasó? Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Todavía no había sido creado el día. Antes de que los días fueran creados, existía algo en la mente de Dios que se llama luz. Fíjense cómo sigue. Dios vio que la luz era buena y entonces ¿qué hizo? Separó la luz de las tinieblas. Verso 5. Y Dios llamó a la luz día. Antes de que Dios llame día, existía la luz. Y Dios llamó a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. O sea que la sustancia
del día es la luz. La creación del sol y de la luna fue en el cuarto día, pero la luz ya existía. O sea que nuestro método de medir el tiempo en las 24 horas, digamos, es una creación de Dios para recordarnos o para señalar ¿a quién? A la sustancia de ese día, que es, ¿y quién es la luz? ¿Quién dijo yo soy la luz? Amén. Ustedes imagínense que si la Tierra dejara de girar sobre su propio eje y quedaría estática. O sea, tendríamos la mitad de la Tierra con sol, con luz, ¿verdad? Y la otra mitad eternamente en oscuridad. O sea, de un lado sería de día, el otro día sería de noche. O sea que ya no estaría vinculado la luz o el día a un espacio de tiempo, sino a una posición, a una geografía. En un lugar es de día y en otro lugar es de noche. Se rompería el vínculo entre el tiempo y el día, sino que de acuerdo a donde yo esté posicionado va a ser el día o la noche. ¿Eh? Y lo que las escrituras dicen es un posicionamiento. Todo lo que está en Adán es oscuridad. Todo lo que está en la vieja creación es oscuridad. Todo lo que está en Cristo habita en la luz admirable. Y habla de ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable, al reino de su amado Hijo. Dios a eso le llama el día del Señor. Dice en Apocalipsis 21:22, dice, no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es la lumbrera. ¿De qué ciudad está hablando? De todo lo que está en el Hijo. Escuchen, nosotros hoy, en este momento, estamos habitando en esa ciudad. Solo que si no somos conscientes de las realidades eternas, vamos a estar creyendo que esto, el ámbito natural, mientras estemos, digamos, vida biológica, esta es nuestra realidad. No. Los apóstoles dicen, sean sobrios, esta no es tu realidad, esta es tu realidad. Habitamos en el reino de la luz admirable. ¿Y qué hacemos? Traemos esa realidad a el ámbito temporal, a este mundo. Eso es evangelismo. Las naciones andarán en su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Capítulo 22:5 de Apocalipsis dice, ya no habrá más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Todo el obrar de Dios nos conduce a ese día perfecto. Sí, el día del Señor es su Hijo. Y el obrar de su Espíritu no hace otra cosa más que revelarnos al Hijo. Y el Hijo nos revela al Padre. Hay un obrar del Espíritu Santo, permanente, incansable, glorioso, que es traer toda la realidad de Dios a nuestra vida. Ahora recuerden, cada día que pasa en nuestra vida es un recordatorio de que Cristo es nuestro día. O sea, cada día que pasa te está diciendo, acordate, 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 acordate. ¿Qué es la cena del Señor? Recordar que ese pan que estamos partiendo no es nuestra realidad, nos conduce a la realidad. El verdadero pan de vida que partió su cuerpo, que es cada día nuestra realidad, no.
es la figura que nos conduce a la verdadera realidad, que Él es el día en el que habitamos, que Él es el día del Señor. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y esa persona de luz se convirtió en el juicio de las tinieblas. Él fue el que venció, lo enjuició, lo llevó a juicio, siendo Él la propia oscuridad, convirtiéndose en esa oscuridad, venciéndola y trasladándonos al nuevo día. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida ¿qué era? La luz de los hombres. Juan 11:9, Jesús respondió, ¿no tiene el día 12 horas? Es la tarde y es la mañana. Y miren qué dice, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Ahora, qué interesante esto, porque él en el capítulo 8 de Juan, en el verso 12, dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero a la vez, en el Juan 11:10, él dice esto, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz, ¿dónde? En él. La luz no es algo externo, es lo que somos. Es lo que somos en Él. Amén. Y nos advierte diciendo, Jesús, miren, de acuerdo cuál sea la realidad que vos estés mirando, ¿verdad? Si la realidad para la cual fuimos creados, o vos perdés la sobriedad, perdés el punto y crees que lo que pasa en el ámbito natural es tu realidad. Él dice esto, tengan cuidado, mira pues que la luz que hay en ti no sea oscuridad. Porque la vieja creación que todavía está en ti, Él ve otra realidad. Piensa, razona, siente, cree, todo. Pero lo que expresa esa naturaleza es esencialmente sustancia de la oscuridad. Sé sobrio. No mires las cosas de abajo, sino las de arriba. Y Juan 3:19 dice, y este es el juicio. ¿Cuál es el juicio? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sí, sin duda, para ir terminando, Cristo es el día del Señor, es el día en el que habitamos, es en el día en que Dios habita. Todo lo eterno, todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, habita en el ahora de Dios, en la eterna luz admirable, que es Él mismo. Él es el día de reposo, Él es el día de salvación, Él es el día en el que resplandecen nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de su gloria. Cristo es el día en el que Dios separó las tinieblas de la luz en nosotros. ¿Lo ven? Esto ocurrió en nosotros, en Cristo. No podemos ofrendarle nada natural a Dios, amados. Está en otro ámbito. Ni nuestro esfuerzo, ni nuestro trabajo, ni lo que creemos llamar nuestro servicio, ni nuestros bienes materiales. ¿Cómo le vas a dar a Dios lo que es de Él? ¿Sí entienden? Los sumos sacerdotes no podían usar la lana en sus cuerpos porque no podía haber sudor, transpiración en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el sudor. Él no quiere nuestro trabajo. Pablo dice, escuchen, miren, yo trabajé más que todos ustedes, pero quiero explicarles, no fui yo. Fue la gracia de Cristo en mí. Tu trabajo no es nada más que trapo de inmundicia. Toda la vida, todo el obrar, toda la luz es Cristo en ustedes. ¿Qué ofrenda quiere ver Cristo? ¿Dios? ¿Cuál es la ofrenda que Dios quiere ver de nosotros? A su Hijo. ¿Es lo único que le complace? ¿Es lo único que le agrada?
es lo único que Dios llama hermoso, bello. Y esa ofrenda ya fue consumada en la cruz del Calvario. Consumada, fue hecha, ya fue ofrecida, en la cual Dios se deleita eternamente y está diciendo a todos los que estamos en Cristo: dejen que el Hijo, el día de la luz, el día del Señor, se ha manifestado en el mundo para que el mundo le vea, le conozca y sea salvo por Él. Eso es la iglesia, eso es Cristo en nosotros. Ese es el día del Señor. Amén. Amados, les abrazo, les saludo, les bendecimos en el Señor y confiamos en que el Espíritu va a completar la obra en que Él comenzó hasta el día de Jesucristo. Dios lo logre en cada uno de nosotros. Un abrazo gigante y hasta el próximo encuentro.